La reforma también modifica la audiencia imputativa. El texto de ley que en definitiva sancionó la legislatura descartó lo que contemplaba al respecto el proyecto de ley que había remitido el Poder Ejecutivo Provincial a la legislatura santafesina y que directamente eliminaba la audiencia imputativa, reemplazándola por una formulación de cargos que formularía el fiscal al imputado, notificándolo por vía electrónica. En el trámite parlamentario de la Ley 14.258, la Cámara de Senadores consideró conveniente mantener la audiencia imputativa, que resulta, por cierto, una audiencia fundamental del proceso penal, si bien introduciéndole modificaciones. Así, se modifica el artículo 274 del Código Procesal Penal santafesino, disponiéndose ahora en el primer párrafo que el fiscal podrá citar a audiencia imputativa al imputado cuando haya reunido en la investigación elementos verosímiles para sostener preliminarmente la responsabilidad penal del imputado. En cambio, el texto que ahora se derogó requería la probabilidad de que el imputado sea acusado como autor o partícipe de un delito. Es decir, que la norma ahora reformada le exige al fiscal, a los fines de convocar a la audiencia imputativa, un grado convictivo o de conocimiento diferente y consecuentemente con una menor dosis de evidencia, ya que ahora se requiere la existencia de una verosimilitud, lo cual basta con una mera apariencia delictual. En cambio, en el texto anterior se exigía un grado de conocimiento de probabilidad en el fiscal, lo cual implicaba que las evidencias de cargo eran superiores a las de descargo. Nos encontramos entonces que ahora la norma reformada exige un nivel convictivo de conocimiento menor que el que contenía la norma anterior, que exigía probabilidad. Ahora basta con la mera verosimilitud. Lógicamente que esta reforma luce poco garantizadora para el imputado, ya que ahora bastará para imputar a un hecho a un imputado con una mínima dosis de evidencia. A su vez, el artículo 274, ahora reformado, no contempla expresamente la audiencia imputativa del imputado que se encuentra privado de su libertad, como sí lo hacía el texto ahora derogado, que contemplaba específicamente la imputativa del imputado que se encontraba privado de su libertad, la cual se realizaba ante el juez a los fines de controlar la legalidad de dicha privación de libertad. Sin embargo, nos encontramos que el quinto párrafo del artículo 274, ahora reformado, cuando se refiere a la intervención de la víctima en la audiencia imputativa, habla de que la misma pueda celebrarse ante el juez competente, lo cual habilita la posibilidad de que la audiencia imputativa también se celebre ante un magistrado. Esta interpretación se ve reforzada también con lo establecido en el artículo 223 del Código Procesal Penal santafesino, cuando establece que el fiscal, en el mismo escrito en el cual solicita la audiencia imputativa, también puede solicitar la realización de la audiencia de medidas coercitivas, lo cual también entonces estaría avalando la posibilidad de que la audiencia imputativa sea celebrada ante un juez. Por lo que, si bien el artículo 274, ahora reformado, no contempla expresamente la imputativa del imputado que se encuentra privado de su libertad ante un magistrado, del juego del quinto párrafo de esta disposición, como así también por lo dispuesto en el artículo 223 del Digesto Procesal Penal santafesino, surge claramente que también la audiencia
del imputado privado de su libertad será realizada ante un magistrado. Tampoco el reformado artículo 274 del Código Procesal Penal santafesino contempla expresamente el plazo dentro del cual debe celebrarse la audiencia imputativa del imputado que se encuentre detenido. No obstante ello, el tercer párrafo de esta disposición reformada dispone que, realizada la audiencia, el imputado recuperará inmediatamente la libertad, salvo que el fiscal o, en su caso, el querellante, considere procedente la aplicación de la prisión preventiva, en cuyo caso solicitará en ese acto la audiencia prevista en el artículo 223 de este código y continuará la detención hasta su realización, debiendo esta última tener lugar dentro de los plazos máximos y bajo la modalidad de cómputo de los mismos prevista en el artículo 214 de este código. De lo cual se infiere que la audiencia imputativa debe celebrarse dentro de los plazos máximos de detención que fija el artículo 214 del Código Procesal Penal santafesino, es decir, los 8 días cuando se trata de una causa no compleja o de los 30 días cuando se trata de una causa compleja. Como consecuencia de estos plazos, nos encontramos que el control de la legalidad de la detención cuando el imputado está privado de su libertad ya no va a poder ser efectuada por un juez en la audiencia imputativa, sino que conforme lo establecido en el artículo 214 del Código Procesal Penal santafesino, también reformado, cuando regula la facultad de detención del fiscal, en el caso de la privación de libertad del imputado, dentro de las 24 horas debe ser llevado a los estrados judiciales, con los problemas interpretativos que esta expresión conlleva y que ya han sido analizados en cuanto a que puede implicar la simple puesta a disposición del detenido y la comunicación de dicha detención a la oficina de gestión judicial respectiva o, por el contrario, la celebración de una audiencia oral y pública ante un magistrado a los fines de que controle dicha legalidad. Por último, también se reforma el artículo 278 del Código Procesal Penal santafesino en cuanto a la forma de documentar la audiencia imputativa. En este sentido, el nuevo texto legal establece que dicha audiencia se documentará en acta sucinta y se registrará por audio y video. Es decir, que se establece esta forma de registración a los fines de documentar la celebración de este tipo de audiencia.